Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos sumergimos en unos textos fascinantes sobre la figura de María, pero vista a través de una lente muy particular, la de San Francisco de Asís y, bueno, la espiritualidad franciscana. Vamos a usar material de formación pensado para jóvenes, lo que se conoce como Jofra. La gran pregunta que nos guía hoy es, bueno, ¿cómo transformó Francisco esta veneración a María? ¿Cómo la usó para inspirar un movimiento tan, digamos, radical de pobreza, servicio, entrega total? Y sobre todo, ¿qué ecos tiene esa visión, que a veces es un poco desafiante, en nuestro mundo actual? Vamos a buscar esas claves. Exploraremos el significado profundo que Francisco encontró en el sí de María, cómo reinterpretó su pobreza de una manera casi, diría, revolucionaria. Descubriremos la increíble historia detrás de la indulgencia de la porciúncula y analizaremos cómo la idea de la Inmaculada Concepción se convierte en un llamado potente a la pureza y a una generosidad sin medida. ¿Listos para profundizar? El punto de partida es, bueno, ineludible. La admiración casi reverencial de San Francisco por el momento de la Anunciación, ese sí de María al ángel. Eso que recoge Lucas. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Para Francisco, esto era la cumbre de la pobreza. Pero detengámonos aquí un momento. ¿Qué entendía él por pobreza? Claramente no era solo una cuestión de no tener bienes materiales, ¿verdad? Exacto. Y aquí encontramos una de las claves de la espiritualidad franciscana. Para Francisco, la pobreza de María no era principalmente carencia, sino una disposición interior radical. Era un vaciamiento total de la propia voluntad para abrazar sin reservas el plan de Dios, confiando absolutamente en Él. Es una disponibilidad total, sí. Una libertad interior que surge de no aferrarse a nada, ni siquiera a los propios planes o seguridades. O sea, en lugar de vacío, es plenitud de Dios. Entendido. Entonces no es pobreza como miseria, digamos, sino como apertura y confianza radical. Una confianza tremenda. Y vemos que toda su vida, según estos textos, es un reflejo de esa entrega generosa, aceptar ser la madre de Jesús, con todo lo que implicaba. Se dice que su verdadera riqueza era espiritual, su amor, su dedicación. Francisco la vio como el modelo de la pobreza generosa. ¿Cómo describiríamos esa pobreza generosa? Suena casi contradictorio. Bueno, es que es la pobreza que no se queda en la simple renuncia, sino que se desborda en amor y servicio. Es ofrecerse con alegría, sin calcular, sin quejas, incluso en medio de la dificultad, ¿no? María no solo aceptó, sino que se entregó por completo a la misión. No fue algo aislado el dar a luz, fue una participación activa y constante en toda la historia de la salvación. Fíjate, desde la vida oculta y humilde en Nazaret, pasando por las dificultades de Belén, el exilio en Egipto, hasta estar al pie de la cruz. Si miramos el cuadro completo, María modela un seguimiento de Cristo total, motivado únicamente por el amor, no por obligación ni por miedo. Es una respuesta libre, amorosa y por eso mismo increíblemente generosa. Y otro elemento que resaltan bastante las fuentes es su confianza, diría, inquebrantable en la providencia divina. Vivir con lo necesario, día a día, sin esa ansiedad por el futuro que, bueno, tanto nos agobia hoy, confiando en que Dios proveería. Es un contraste brutal con nuestra cultura actual, ¿no crees? Absolutamente. Brutal. El ejemplo de María choca frontalmente con la cultura de la acumulación, del control obsesivo, de buscar la seguridad material como el fin último. La pobreza evangélica, que Francisco vio encarnada en Jesús y María, busca precisamente liberar de esa ansiedad que nos paraliza. Fomenta una confianza activa, ojo, no pasiva. Confianza en que Dios acompaña y sostiene. Es en el fondo una profunda libertad interior frente a los apegos. Libera. Entiendo. Y esta conexión entre pobreza entendida así, de esta forma tan profunda, y generosidad, ¿cómo se vincula con la misión, con la acción en el mundo? ¿Cómo baja a tierra? Pues fíjate que directamente. Así como María entregó a su Hijo al mundo para nuestra salvación, la vocación franciscana implica entregar la propia vida.
los talentos, los recursos, el tiempo, todo, al servicio de la misión de Cristo y de los hermanos, especialmente los más necesitados. La pobreza entonces no es un ideal estático o una mera ascesis personal, sino que se convierte en el motor, ¿sabes? El motor que impulsa un servicio generoso y desinteresado. Libera para poder amar y servir sin reservas. Hablemos ahora de cómo Francisco vivía su devoción a María. Se presenta no como un simple sentimiento, sino como una respuesta activa, muy activa y generosa al amor de Dios, viendo en ella el modelo perfecto. Su sí fue el paradigma de la entrega. Pero, ¿cómo se traduce eso hoy para alguien que intenta seguir ese camino? ¿Va más allá de rezarle de vez en cuando? Definitivamente. La clave, tal como la vivió Francisco, es que la devoción mariana impregne toda la existencia. No puede ser un acto superficial o puramente externo, no. Debe ser una entrega profunda del corazón, de la voluntad y sobre todo de las acciones concretas. Se trata de buscar imitar la generosidad de María al intentar discernir y hacer la voluntad de Dios en la propia vida, en las circunstancias únicas de cada persona, ¿no? Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo cultivamos una devoción que sea auténtica, que realmente transforme nuestra manera de actuar y no se quede solo en palabras o emociones? Claro, porque los textos insisten mucho en su servicio desinteresado. Sirvió a Jesús y a través de él a toda la humanidad, sin buscar protagonismo, ni recompensa, ni reconocimiento. El servicio al estilo franciscano busca reflejar precisamente eso, una respuesta de amor gratuito que brota de sentirse amado primero por Dios. No una carga pesada ni una forma de buscar validación o estatus. Exacto. Y aquí entra en juego otra virtud esencial, la humildad profunda de María. El Magnificat, ese canto maravilloso que recoge Lucas, lo expresa de forma insuperable. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humildad de su sierva. Ella era consciente del inmenso don recibido, pero no se enorgullecía, sabía que todo era pura gracia. Francisco valoraba enormemente esta humildad vivida en lo pequeño, en lo cotidiano, más que las grandes declaraciones. Por eso, una auténtica devoción mariana franciscana se refleja en la sencillez, en no buscar los primeros puestos, en reconocer la propia pequeñez ante Dios y la grandeza de su misericordia. Es algo muy concreto. Y aquí hay un punto que me parece fascinante, realmente. La conexión casi visceral que Francisco establece entre la devoción a María y la pobreza. Llegó a ganarla la Virgen hecha iglesia y vio en ella la encarnación perfecta de la dama pobreza, que él había elegido como esposa espiritual. ¿Cómo se explica esa conexión tan fuerte, tan íntima? Es que para Francisco, la pobreza como desapego radical de las cosas, de la propia voluntad, del ego, es la condición indispensable para la verdadera generosidad y el servicio auténtico. Es lo que nos vacía de nosotros mismos para poder llenarnos de Dios y de las necesidades de los demás. María, al ser totalmente pobre en este sentido, fue totalmente generosa y disponible. Pudo acoger a Dios en su seno y entregarlo al mundo. Esta pobreza la hizo también cercana a los pobres y marginados, algo que era centralísimo para Francisco, claro. Además de modelo entonces, también se la ve como intercesora y guía. Mencionabas antes su rol como protectora de la orden franciscana. Sí. Francisco y los primeros hermanos la consideraban explícitamente madre y protectora de la fraternidad. La eligieron como patrona y abogada. Acudían a ella buscando consuelo en las dificultades, fortaleza ante las tentaciones y luz para discernir el camino. Esto implica una invitación a cultivar una relación personal, filial con ella. No verla como una figura lejana o un concepto teológico abstracto, sino como una madre cercana, real, una madre que acompaña activamente el camino de fe. Su intercesión no era un desvío de Cristo, para nada, sino un camino privilegiado hacia Él. Eso lo tenían muy claro. Pasemos ahora a un episodio muy concreto que ilustra mucho de esto, la indulgencia de la porciúncula. Francisco pide a Dios, a través de María, una indulgencia muy especial para esa pequeña capilla que él restauró y amaba profundamente.
Y su motivación, según las fuentes, era hacer accesible el perdón de Dios a todos, especialmente a los pobres. Detengámonos aquí. ¿Qué es exactamente una indulgencia plenaria? ¿Y por qué esta petición era tan particular en su época? Bueno, una indulgencia plenaria, en términos sencillos, es la remisión completa de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en la confesión. En esa época, obtenerla solía requerir peregrinaciones largas, costosas y a menudo peligrosas a lugares como Roma o Tierra Santa, ¿no? Algo imposible para la mayoría de la gente común, especialmente los pobres. Lo verdaderamente revolucionario de la petición de Francisco es su intención de, digamos, democratizar la gracia. Buscaba que ese inmenso regalo del perdón y la misericordia de Dios estuviera al alcance de cualquiera que se acercara con un corazón contrito a esa humilde capilla, sin importar su condición social o económica. Rompía las barreras, era algo increíble para el momento. O sea, una manifestación radical de la universalidad de la misericordia de Dios. Impresionante. ¿Y esto cómo conecta con su visión de la pobreza que hablábamos antes? De manera directa, Francisco entendía que la condición fundamental para recibir esta gracia no era la riqueza o el poder, sino precisamente la pobreza de espíritu, un corazón humilde, arrepentido y desprendido. Es la actitud de quien reconoce su necesidad y se abre a recibir un don inmerecido. Fíjate, no se puede recibir un regalo si se tienen las manos cerradas por el orgullo o llenas de autosuficiencia, y esto subraya algo esencial. La gracia es siempre un don gratuito. No se compra, no se gana, no se merece por nuestros esfuerzos. Brota únicamente de la infinita misericordia de Dios. Reconocer esto debería llevarnos a una profunda humildad y, a su vez, a una gran generosidad. Si recibimos gratuitamente, estamos llamados a dar gratuitamente nuestro perdón, nuestro servicio, nuestra ayuda. Es un círculo virtuoso. Se enfatiza además que esta indulgencia fue pensada especialmente para los más necesitados, los que se sentían quizá más pecadores o excluidos. ¿Qué mensaje nos deja esto hoy en un mundo con tantas fracturas y tanta marginación? Es un llamado muy potente. Un llamado a ser nosotros mismos instrumentos activos de esa gracia accesible, a través de la caridad concreta, de la escucha sin juicios, del servicio humilde, del acompañamiento paciente, especialmente hacia aquellos que se sienten vulnerables, juzgados, alejados de Dios o de la comunidad. Si lo conectamos con la visión general, es una invitación a encarnar la misericordia en acción, a hacer puentes, ¿sabes? Puentes que faciliten el encuentro de otros con el amor gratuito de Dios. Pero no se trataba solo de recibir el perdón pasivamente y ya está, ¿verdad? Los relatos insisten en que obtener la indulgencia requería ciertas condiciones. No era automático. Fundamental. No era magia, ni un borrón y cuenta nueva sin compromiso alguno. La indulgencia de la porciúncula era y sigue siendo un fuerte llamado a la conversión. Implicaba un sincero arrepentimiento, claro, confesarse sacramentalmente, comulgar y rezar por las intenciones del Papa, pero sobre todo, un compromiso firme de cambiar de vida, de vivir más fielmente el Evangelio. La gracia recibida no es un punto final, es el combustible divino, digamos, para impulsar una conversión continua, un crecimiento espiritual constante y un testimonio coherente en la vida diaria. Es un impulso para amar y servir mejor, siempre en camino. Retomando el rol de María como guía, que ya mencionamos, se la presenta también como modelo de fidelidad y perseverancia. Un aspecto clave, desde la Anunciación hasta estar de pie junto a la cruz, y luego en Pentecostés con los apóstoles, se mantuvo firme, no flaqueó. Ese es un aspecto tremendamente inspirador, ¿sí? Su vida entera fue un sí sostenido en el tiempo, incluso cuando el camino se volvía oscuro, doloroso o incomprensible. Imagínate, desde la pobreza de Belén, la huida a Egipto, hasta la oscuridad total al pie de la cruz, su fe no vaciló. Nos enseña que el seguimiento de Cristo no es solo un momento de euforia inicial, es una maratón que exige paciencia, constancia, dedicación y un amor que persevera ante la adversidad, la aridez o incluso la duda. Esto nos interpela directamente, ¿no? ¿Cómo cultivamos esa constancia y fidelidad en nuestra propia vida espiritual hoy? Una vida tan marcada por la inmediatez, las distracciones, los cambios constantes. Ella es guía también en este proceso de conversión continua. Nos ayuda a seguir. Y llegamos al último concepto clave que queríamos explorar, la Inmaculada Concepción.
El dogma afirma que María fue preservada del pecado original desde su concepción. Pero más allá de la definición teológica formal, que puede ser compleja, ¿qué significado práctico o espiritual tiene esta idea de pureza en la visión franciscana? ¿Cómo lo vivían ellos? Bueno, se interpreta como una pureza interior radical, una integridad espiritual total, un corazón sin doblez, sin la mancha del egoísmo, la vanidad, la envidia o las segundas intenciones. Un corazón completamente transparente y disponible para Dios y para los demás. Para Francisco, esta pureza de corazón era esencial para poder ver a Dios y para servir limpiamente a los hermanos. Es una invitación a cultivar esa libertad interior, esa limpieza de mirada y de intención en nuestras propias vidas. Pensemos en el contraste con la cultura actual, a veces tan centrada en la imagen, en el aparentar. Es un desafío grande. Y esa pureza interior, ¿cómo se relaciona con la generosidad que mencionábamos antes? Parecen ir de la mano. Están intrínsecamente unidas. Es que un corazón puro, no ensimismado, no centrado en sí mismo, es capaz de una generosidad radical. María pudo entregarse por completo, sin reservas, sin calcular costos ni beneficios. Precisamente porque su corazón estaba libre de egoísmo. Entregó su vida entera por amor a Dios y a la humanidad. Es la generosidad que no mide, que lo da todo, reflejando la gratuidad misma del amor divino. Aquí hay algo realmente potente, muy fuerte. Por eso pureza y generosidad son vistas como dos caras de la misma moneda en la vocación franciscana, inspiradas directamente en María Inmaculada. La pureza de corazón nos ayuda a mantener el enfoque en Dios y en el servicio auténtico, sin las distorsiones del ego. Y la generosidad es la expresión concreta de esa pureza en la entrega desinteresada a los demás, especialmente a los más necesitados. Así, la devoción a la Inmaculada no es solo un acto piadoso, un rezo. Es un llamado vital a encarnar estas virtudes activamente, en el día a día. Y María, en esta visión, no solo es modelo, sino también una ayuda real para alcanzar esas virtudes. No estamos solos en esto. Exactamente. Francisco la contemplaba y aprendía de ella, claro, pero también confiaba plenamente en su intercesión para poder vivir él mismo con un corazón más limpio y una entrega más generosa. Creía firmemente que ella nos ayuda en este camino, y esto tiene implicaciones claras para la misión evangelizadora. La Inmaculada nos recuerda el llamado a ser instrumentos puros y generosos de la gracia de Dios, llevando el Evangelio sin buscar poder, prestigio o beneficio propio, sino con la única intención de compartir el amor de Dios, reflejando así la pureza y generosidad de nuestra Madre, ser canales limpios. Bien, hemos recorrido bastante terreno, ¿eh? Si intentamos resumir un poco todo esto, hemos visto a María a través de la mirada franciscana como un modelo increíblemente rico, su pobreza como confianza radical y disponibilidad total, su servicio humilde y generoso, su pureza de corazón que la libera para amar sin medida, y, al mismo tiempo, como una madre intercesora y guía cercana y poderosa en el camino espiritual. Es una figura muy completa. Quizás, para cerrar, podríamos dejar una reflexión resonando. Algo para llevarnos. Más allá de admirar las virtudes de María casi como ideales lejanos, inalcanzables, el verdadero desafío podría ser contemplar su total disponibilidad al plan sorprendente y a menudo desconcertante de Dios, un plan que la llevó por caminos inesperados de pobreza, de incertidumbre, de dolor profundo, no solo de consuelos. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera esa apertura radical a lo impredecible, esa vulnerabilidad abrazada con fe inquebrantable, podría inspirar en nosotros una confianza similar para afrontar nuestros propios caminos? Esos caminos a menudo confusos de fe y servicio. Quizás descubramos como ella, una gracia inesperada y una fecundidad sorprendente precisamente allí donde nos sentimos más vulnerables o inseguros. Es una posibilidad, ¿no? Una perspectiva muy, muy potente para seguir meditando, sin duda. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la figura de María dentro de la espiritualidad franciscana. Ha sido muy esclarecedor.